So, muchachos, después que ya tenemos nuestro beat y nuestro saxo y Justin Bieber por ahí cantando, vamos a hacer el bajo. El bajo, evidentemente, muchachos, lo podemos hacer con samples, con cualquier librería que tengamos. Acuérdense que estamos usando solamente la laptop y el mouse. Pero en este caso no me voy a complicar mucho la vida y voy a hacer simplemente un MIDI instrument. Vamos a usar el analog. Seguramente ustedes deben usarlo de manera increíble. Yo sé solamente un par de cosas, así que voy a hacer algo muy simple. De hecho, escríbanme por aquí de qué manera lo usan ustedes para yo también aprender. Entonces, vamos a empezar. Yo lo primero que hago es un bloque de MIDI, ¿ok? Entonces yo me voy a este bloque. Y empiezo a colocar. Ojo, puede ser que lo coloque por acá o que por aquí por el teclado, pero yo prefiero hacerlo aquí completo y directo. Yo aquí la primera, esto es un A minor y coloco el otro A minor acá. Entonces, yo sé que acá tengo un D, ¿ok? Me voy al D. Y como tengo mi guía aquí, pues lo corto, ya sé que eso va a ser así y listo. Luego aquí me dice que tengo un I, o sea, la menor, re y mi. Y luego vuelvo a hacer un mi aquí. Entonces vamos a escuchar a ver. Copiamos y pegamos. Este es el bajo, les voy a mostrar el bajo que ya usé. Evidentemente usé compresión, usé un montón de cositas chéveres para darle como más cuerpo. Escuchen. Hay una visión bien interesante que a mí personalmente me gusta aplicarla mucho, que es hacer un poquitico como lo contrario a lo que se viene haciendo. Porque nosotros estamos acostumbrados como músicos latinos, tal vez, basamos mucho en que vamos a grabar una guitarra o algún instrumento de armonía y esa guitarra o ese instrumento de armonía es todo un bloque completo que es el que mantiene como la base armónica durante toda la canción. Pero cuando hablamos de música electrónica o de música contemporánea, no necesariamente un instrumento tiene que hacer toda la armonía. Podemos tomar tal vez un instrumento pequeño o un sonido en específico y que haga un acorde, por ejemplo, y de repente otro instrumento con otro color muy distinto tal vez que haga los otros acordes, como ese ir y venir de colores durante la canción me hace que la canción sea muy interesante y no se vuelva monótona. Entonces aquí vamos a tomar un pad que descargué de Splice y solamente voy a cortar A minor o el La menor. Escuchen el original. Pero lo único que quiero es esto, ¿ok? Coloco aquí en mi super beat y lo voy a colocar solamente este sonido o este color me va a hacer A minor, más nada. El D y el E me lo va a hacer otro. Al final hice un E también. Sencillo. Pero ¿qué pasa con los otros dos acordes? Bueno, el bajo está haciendo ciertamente el acorde o la tonalidad, pero yo quiero usar otro color. Necesito que mi beat sea más interesante durante el trayecto. Escuchen este steel, que creo que también es de Splice, no lo tengo bien claro. Este es el beat de Splice. Me encanta el sonido, o sea, el brillo que tiene es fantástico. ¿Qué hice acá? Como tiene un solo tono, yo empecé, evidentemente, muchachos, a armonizar un poco a poco, que si esto, yo quiero hacer un D7 o un D minor, entonces tengo que colocar un steel, tiene que estar en D, otro en F, otro en A, etcétera, etcétera. Poco a poco los voy construyendo y escuchen cómo es el resultado final. ¿Qué logro yo con esto? No solamente la armonía está siendo realizada por diversos instrumentos, sino también logro de cierta manera varios colores y además el beat no se me hace tan monótono. Entonces de repente el A minor lo hace este primer instrumento, el D y el E lo hace otro y así voy haciendo un poco más interesante el beat. So, muchachos, vamos a hablar de sidechain. Vamos a verlo como dos canales que estamos linkeando, estamos apareando.
¿no? Y que un canal le dice a otro qué es lo que tiene que hacer. El canal A le dice a este, oye, cada vez que yo suene, tú vas a bajar. Por lo general se hace con el kick y con el bajo. Entonces, ¿qué pasa? El kick le dice al bajo, oye, tienes que bajar. O sea, el bajo baja. So, cada vez que el kick suena, este es como un disparo, un trigger, para que el bajo baje su volumen. Entonces, si lo hacemos con un ritmo, pues el bajo va a hacer esta sensación de bombeo. So, el sidechain que vamos a hacer ahorita, no lo voy a hacer con el kick o con el bajo, como normalmente se hace, sino que les voy a explicar un truco que yo me gusta hacer mucho, es con el noise, con ese efecto así de psh, así como que te engloba todo cuando cae algún coro o alguna parte o un drop o algo así. Chequen el sonido liso, sin nada. ¿Ok? Ese sonido va a ser mi canal B o el canal afectado o el canal víctima. Vamos a buscar, aquí ya tengo ya precisamente el canal que va a ser el victimario, vamos a decir el que va a hacer el disparo, ¿ok? Que sería en este caso el canal A, y suena de esta manera. Evidentemente suena muy distinto a lo que está haciendo el tema, pero en este caso a mí no me importa mucho el color del sonido. A mí lo que me interesa es que este sonido tenga ataque, o sea, tenga ese muy enfático para que me ayude a hacer el pumping o el bombeo que estoy buscando. Si yo coloco ese canal A, evidentemente lo tengo aquí, pero me voy a mi canal afectado y agrego un compresor, ¿ok? Y le doy a esta ventanita que dice sidechain, ¿ok? Él me va a decir, voy a parear esos dos canales. Canal A, victimario, al canal B. Le va a disparar al canal B, que va a ser la víctima en este caso. Me dice el canal B, víctima, me dice, ok, tú quieres hacer un sidechain. ¿De dónde va a venir ese sidechain? ¿De dónde va a venir ese disparo? Y yo le digo aquí, de este canal A o de este kick que les acabo de mostrar. Luego de que están apareados, evidentemente lo comprimo, ¿ok? Lo coloco. Yo personalmente me gusta trabajar en este formato más gráfico. Entonces luego de comprimirlo, va a sonar así. Fíjense cómo ese bombing ya está, o ese pumping, perdón, ya está más pronunciado. Sin él, con él. Y fíjense que este canal A siempre tiene que estar muteado. De resto va a sonar así. No queremos eso, lo queremos como un canal fantasma. Lo muteamos, pero va a seguir actuando como sidechain. Y evidentemente, con toda la pieza va a ser algo así.